Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por suscribirse y por dejarme sus comentarios. Esta es una complacencia para Yugo Ae, a quien espero que le guste el video. En esta ocasión les voy a platicar sobre una mujer inteligente, privilegiada, quien vivió un amor, pero también las tragedias de la guerra y el exilio. Ana María Huarte nació en la ciudad de Valladolid, ahora Morelia, en México, el 17 de enero de 1786. Ana nacía dentro de una de las familias más acaudaladas e influyentes. Su padre había sido un inmigrante que había llegado a la Nueva España buscando un nuevo comienzo, llegando con una pequeña fortuna que aumentó considerablemente con los años. Ella creció en un ambiente de ricos españoles, pues México entonces se encontraba bajo el dominio total de la corona española, pero el país estaba atravesando fuertes cambios, pues se buscaban formas de gobierno más eficientes e independientes. La pequeña Ana fue educada según los estándares europeos, aprendiendo varios idiomas y siendo instruida en el protocolo más estricto. La mayoría de las familias acaudaladas buscaban enviar a sus hijos a los colegios más privilegiados, por lo que Ana María, siendo joven, pasó por el Colegio Santa María, en donde se destacó por su gran inteligencia y su especial talento para la música. De acuerdo a sus tutores, Ana era especialmente dedicada, estudiosa e inteligente, pero además de ser una jovencita talentosa, comenzó a ser muy llamativa y elegante, con una presencia notable, cuya personalidad era ciertamente atractiva. Pero esto no solo dentro de la institución, pues además en la sociedad se destacaba como una de las mujeres más hermosas. Pero Ana María pronto recibiría un duro golpe personal, pues en el año de 1800 su madre se enfermó y falleció. De acuerdo con las costumbres, su padre se casó algunos años después. Ana María desarrolló una buena relación con su madrastra, al igual que con sus medios hermanos. Además, recibió algunas propuestas de cortejo, pero ella ya había conocido al hombre perfecto, Agustín de Iturbide, quien ya había arrancado una carrera militar exitosa. Aunque el colegio era exclusivo para mujeres, esporádicamente recibía visitas masculinas de nobles caballeros, y en estas visitas fue cuando Agustín comenzó a cortejar a Ana María. Él era de origen español, de padres ricos e influyentes. Todas las crónicas apuntan al amor a primera vista entre los jóvenes, y es que en poco tiempo ya estaban hablando sobre matrimonio, que llegaría poco después, luego de que sus familias aprobaran el enlace, que no tuvo ningún problema, pues la elección de los jóvenes era perfecta. Ambas familias eran ricas e influyentes, y así, finalmente el 27 de febrero de 1805, contrajeron matrimonio en la Catedral de Valladolid. Agustín de Iturbide contó con 22 años y la novia con 19. Ana brindaba una dote millonaria y el enlace fue destacado en la sociedad. Agustín hizo los arreglos necesarios para instalarse en una lujosa finca de Barabatío, en donde su romance de cuento de hadas continuaría, pero no por mucho tiempo, pues Agustín estaba totalmente entregado a la carrera militar y política, y es que en esa época lo que sobraban eran conflictos y guerras. Además, pronto se le entregaron importantes cargos que acaparaban toda su atención, pero a pesar de las ausencias, los primeros años de matrimonio fueron de gran felicidad. Poco a poco, Ana María y Agustín de Iturbide comenzaron a formar una gran familia, con un total de 10 hijos. A pesar de sus altos cargos políticos, la economía de la familia seguía estando respaldada por el padre de Ana, quien les brindaba una cómoda posición en la sociedad. Pero no fue la economía, sino los viajes de Agustín lo que comenzó a abrir una brecha significativa en el matrimonio. A ello hay que sumarle el hecho de que Agustín se había colocado como uno de las protagonistas de la guerra que se desató en 1810, en donde México peleaba su independencia contra España. Pese a que Ana María apoyaba a su marido totalmente en su carrera política, su presencia pública no se hizo presente, y es que ella tenía sentimientos encontrados al respecto de la independencia, por lo que prefirió mantenerse al margen cuidando a sus hijos.
Se dice que en aquellos tiempos surgen los primeros rumores de las infidelidades por parte de Agustín, pero Ana María nunca se pronunció al respecto, como era la costumbre de las mujeres. La estabilidad de la familia se veía afectada tras el largo conflicto de España, con un bando mexicano que defendía la idea de cambio e independencia. El 24 de febrero de 1821 se declaró la independencia, siendo Agustín de Iturbide uno de los principales ganadores. Un año después, luego de muchas intrigas, tensiones y problemas entre los diferentes grupos políticos de México, Agustín era proclamado primer emperador de México por el propio Congreso del país. Y el 21 de julio de 1822 se llevaba a cabo la ceremonia de coronación, en donde Ana María se convertía en la primera emperatriz de México. Los nuevos emperadores tenían fuertes apoyos y eran a los ojos del país la perfecta pareja para reinar, pero las cosas eran bastante diferentes, y es que desde que Agustín se había unido a la lucha por la independencia, se convirtió en una figura nacional y un héroe de guerra, que lo llevaron a vivir como una celebridad, lo que cambió totalmente la idea que Ana María tenía, y así la vida privada que habían tenido llegó a su fin. Los que habían sido dos jóvenes enamorados, ahora eran solo dos personas que aparentaban tener un matrimonio perfecto. Sus relaciones eran claramente frías, así como lo fue el imperio, además de turbulento e inestable. Y es que un imperio no era exactamente lo que muchos sectores querían. Por otro lado, muchos nobles estaban molestos por la situación, que les había costado sus beneficios. Además, España reclamaba el que había sido su país. Así, llegaron a un sinfín de conspiraciones, sobre todo apoyadas por una propaganda antiimperial, que acusaba a la emperatriz de ser una derrochadora y frívola. Los enemigos del imperio corrieron rumores sobre un emperador derrochador, adicto al juego, a la bebida y a las mujeres, cosa que tristemente no estaba muy alejada de la realidad. Y aunque golpearon fuerte el imperio, aún más fuerte lo hicieron con Ana María, quien a pesar de mantener un perfil bajo como muchas emperatrices, terminó siendo atacada, retirándose de la vida pública, supuestamente en una profunda depresión. Ciertamente, Ana María no gozaba de mucha popularidad, y no había sido una emperatriz caritativa ni popular, pero en realidad tampoco le interesaban los asuntos políticos y no sabía manejarlos, por lo que junto a sus damas prefería pasar sus días en el Palacio de los Marqueses de San Mateo, en donde vivía en una jaula de oro, servida por damas y guardias en lujosas condiciones, que no hacían más que afectar su imagen pública. La situación terminó reventando y en marzo de 1823 su esposo terminó abdicando, lo que daba inicio a un exilio en el extranjero. Primero se instalaron en Italia, donde son reconocidos por el rey Fernando III y además amparados, pero pronto la presión ejercida por España causó que los expulsaran. Después se dirigieron a Londres, donde pasaron un par de años, hasta que Agustín fue convencido para regresar a México con la ilusión de que le devolverían su imperio, pero más bien terminó siendo fusilado. Los miembros de la familia imperial, como su esposa y sus hijos, fueron detenidos, y aunque no se les inició un juicio, terminaron por ser expulsados del país. A la emperatriz viuda y a sus hijos se instalaron en Estados Unidos y se les concedió una pensión, pero pronto se retiró el apoyo, así que su vida de privilegios que siempre había tenido llegó a su fin y su posición económica se vio bastante débil. Se dice que Ana María tuvo toda la esperanza de colocar a sus hijos en el poder años más tarde, pero no logró nada y finalmente moriría el 21 de marzo de 1861. Sin embargo, durante el Segundo Imperio de México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota adoptaron a los descendientes de sus hijos y los colocaron nuevamente como los herederos al imperio, cumpliéndose así uno de los sueños que había tenido Ana María. Y bueno, esa fue básicamente la biografía resumida para quien no la conozca. Ella fue la primera emperatriz de México. En realidad fue un imperio bastante breve y muy complicado.
ella estaba en una crisis matrimonial total, ella no hablaba con su marido, y entonces cuando ella llega a ser emperatriz, en realidad se asignan fuertes cantidades de dinero, se les mandan a hacer joyas a ellos. Ella tenía un alrededor de 18 damas, y todo esto era algo que escandalizaba mucho a la gente que seguía peleando por la independencia y que lo usaban en su contra. Aunque realmente los gastos de Ana María como tal y de sus hijos no eran grandes, no eran nada extravagante. O sea, ella no fue una emperatriz que se volvió loca y empezó a comprar y a gastar, y en realidad no. Realmente ella, de hecho, cuando se va a Estados Unidos, lo único que ella conservaba era el traje con el que fue coronada. Sus gastos eran no bajos, pero eran, digamos, promedio de los nobles. En realidad los gastos que eran fuertes eran los del imperio, porque se había dado cierta cantidad de dinero muy fuerte a los gastos de comida, de los mayordomos. Ellos recibieron títulos, a este tipo de cosas que hacen que un imperio se vea pomposo, pero no en realidad a ella. Y bueno, ella en realidad tampoco fue una emperatriz popular, porque ella siempre prefirió estar como con sus hijos y sus damas. No fue muy popular con la gente en general, no hacía obras caritativas, o sea, realmente no tuvo una presencia importante como emperatriz. Yo creo que porque nunca esperó ese cargo, y tampoco no era algo que le interesara y no lo sabía hacer. Yo creo que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces termina ella siendo una figura bastante gris en cuestión del imperio, pero al final su marido, con su conducta que tenía de derrochador y de mujeriego, que también son cosas que se han exagerado, y hay que decirlo, la propaganda que se hace después de que se acaba el imperio y durante el imperio, pues es un golpe muy fuerte, porque a él se le acusa de acabarse el dinero con amantes y en el juego. Y efectivamente hay testigos, hay gente que dice que sí él era muy gastador, que había hecho una vida de bebida porque había sido muy popular él, y había tenido amantes, pero en realidad sí se ha exagerado como mucho todas estas malas cosas que se dicen de ellos. Al igual que ella en realidad era una mujer bastante sencilla, o así lo parece. Pero bueno, yo espero que te haya gustado la historia, y en realidad ellos todavía tienen cierta descendencia. De hecho hay línea, digamos, no hay un imperio en México obviamente, pero hay una línea de sucesión. Ellos están en Austria, me parece que en Rumania, y de hecho había unos políticos que eran descendientes de ellos, tenían el apellido Iturbide, que el apellido Iturbide de hecho ya tenía cierto origen noble en Europa. Entonces todavía hay ciertos descendientes. Por supuesto que ellos no están esperando un trono, porque no existe un trono imperial en México, pero todavía por ahí andan en Europa. De alguna manera se pueden considerar pues la familia imperial, porque Maximiliano en el Segundo Imperio, como no tiene hijos con Carlota, los adoptan, los nombran herederos, y pues por ahí terminan siendo ellos, aunque ya ahorita son austriacos y son europeos totalmente, pues siguen siendo del apellido Iturbide, y por ahí todavía se consideran que hay como 3 en la línea de sucesión. Pero bueno, yo espero que les haya gustado y muchas gracias.